La bienvenida al economista Abelardo Pachano, analista económico, articulista del Diario El Comercio. Lo invitamos para que nos ilustre sobre qué está pasando en la economía ecuatoriana, hoy agravada en parte por el impacto del terremoto, en este fenómeno natural que ha causado un desastre en la zona de una parte del litoral ecuatoriano el 16 de abril pasado. Antes de este terremoto ya nos había ilustrado el economista Pachano sobre el camino de la economía ecuatoriana. Hace más de dos años se venía advirtiendo, incluso se presentó este proyecto para aumentar, que fue ley ya, el aumento de impuestos en el caso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, y hoy un nuevo proyecto con el argumento del terremoto que está en trámite en forma urgente en materia económica en la legislatura. También quisiéramos conocer su punto de vista de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Tanto se denostó al Fondo Monetario Internacional, tanto se criticó cómo acudir al Fondo Monetario, se prefirió adquirir créditos de China por más de 7% de interés, 7,28, 7,30%, cuando los multilaterales podíamos acceder al 2, 5, 3, de acuerdo al momento, sustancialmente mucho más bajo de lo que ha ocurrido con los créditos que el Ecuador ha pedido. En esas condiciones, ¿cómo ve esta situación económica luego del terremoto? ¿O habrá que separar entre lo que ocurrió antes y lo que hoy se ha agravado? Economista Pachano, buen día. Buen día, Miguel. La verdad es que el terremoto a lo único que nos lleva es a profundizar el proceso recesivo por el que veníamos ya transitando desde hace más de un año. El sismo ha dañado una buena parte de la infraestructura de la costa ecuatoriana. Requerimos repararla, requerimos ponerla nuevamente en producción, y para eso vamos a necesitar recursos y más que nada tiempo y gran esfuerzo para conseguir que todas esas ciudades y esas 3 provincias que están afectadas puedan volver a la normalidad. En ese sentido, Miguel, el problema se agrava por la propia visión del gobierno de imponer más tributos a los ecuatorianos. En realidad, si las condiciones económicas por las que estaría atravesando el Ecuador hubieran sido distintas, la contribución tributaria no tenía ningún tipo de, yo diría, de comentario negativo. Pero dentro de un proceso de recesión en donde no se vislumbra ningún indicador que demuestre que esta contracción está llegando a su final y de que podríamos tener ya al frente una nueva etapa de reconstrucción o de rehabilitación económica. Ver cómo el gobierno ya impuso este conjunto de impuestos a las gaseosas, a la cerveza, a los cigarrillos, con la excusa de cuidar a la salud, pero con el objetivo básico de recaudar impuestos para ayudar a cubrir ese enorme déficit fiscal. Y hoy día se está debatiendo en el Congreso la ley de rehabilitación y reconstrucción y de responsabilidad ciudadana, que según el gobierno le va a permitir recaudar aproximadamente 1,000 millones, pero que lo que hace es reducir aún más el ingreso ya limitado que tienen los ecuatorianos como consecuencia de las pérdidas que se han producido por los cambios de las condiciones internacionales y la reducción de los precios de nuestros principales productos de exportación. Entonces, en ese sentido, yo personalmente creo que estamos incursionando en un camino que nos va a llevar todavía a agudizar las circunstancias sociales del Ecuador. Y yo creo que ese es un camino que hay como obviarlo.
¿Cómo? Porque miremos los datos que tenemos nosotros al frente. Según el gobierno, el daño ocasionado por el terremoto estaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Hay estudios que señalan niveles potenciales de daño menores inclusive. Y en ese sentido, sin tener todavía una cifra exacta de los daños, y con datos que el propio gobierno va a lo largo del tiempo entregándole a la ciudadanía, parecería ser que el monto total del daño podría ser menor a lo que inicialmente estábamos pensando. Y de ahí la proporción de responsabilidad de los recursos públicos históricamente demuestra que no pasa del 35%. Reparar carreteras, reparar los servicios públicos, agua, luz, reparar todo lo que es vías urbanas, servicios de educación, servicios de salud que están dañados, porque el resto de daños, lo que tiene que ver con el comercio, con la vivienda, lo que tiene que ver con las industrias, lo que tiene que ver con exportación. Sector privado. El sector privado. Y ahí hay dos fuentes de financiamiento. Para el sector público tenemos ya los recursos comprometidos de los distintos organismos multilaterales. Está el Banco Mundial, está el BID, está la CAF, entre los tres suman un poco más de 600 millones de dólares. Ahora aparece el Fondo Monetario, a quien, como bien lo mencionaba Miguel, el Ecuador le maltrató públicamente y le denostó de una forma pero realmente muy, muy lamentable. Hoy el Fondo Monetario tiene una línea de crédito rápido que nos puede dar entre 180 y 340 millones de dólares, dependiendo la evaluación del daño y la contribución que ellos pueden darnos. Una condicionalidad mínima, hay algún grado de condicionalidad, pero porque se ha hecho sin condicionamientos. ¿Es posible que vaya? Sí, es posible porque esta línea está dada precisamente para áreas afectadas por eventos como el que ocurrió aquí a mediados del mes de abril. Entonces, si sumamos nosotros, tenemos 620, 630 millones de los multilaterales, 200 millones del Fondo Monetario, para poner una cifra promedio, y ahí estamos con 840. El gobierno dice que los bancos públicos tienen ya 200 millones disponibles para poder atender las necesidades. Ahí estamos ya con 1.040 millones. Si estamos hablando nosotros de 3.000 millones del nivel del daño, el 35% es 1.000 millones. Entonces, ¿para qué requieren estas contribuciones públicas? La propuesta y la reflexión que me parece que es más que pertinente, Miguel, en las condiciones en las que está trabajando la sociedad ecuatoriana, es antes de imponerle nuevos tributos a toda la colectividad, le ofrezcamos al país una cifra exacta del valor de los daños. Digamos, bueno, aquí se ha dicho que hay 22.000 familias o 22.000 personas que están en albergues. No sé, eso significará 5.000 familias, 4.000 familias, 5.000 familias. Hay 2.740 edificaciones afectadas. Son las cifras del día sábado dadas por el propio gobierno. Se han atendido a 51.400 personas en los distintos centros de salud y aparentemente, según varias informaciones recogidas por distintas instituciones, hay 71 kilómetros de vías dañadas y 560 escuelas. Bueno, hagamos los números de cuánto nos va a costar esto y cuánto vamos a requerir para mantener a las familias hasta que puedan normalizarse las actividades en esas zonas. Y una vez que tengamos esas cifras, como ya tenemos
840 millones entre el Fondo Monetario y los multilaterales. Gastemos primero eso. Y si nos va a faltar recursos, muy bien, pidámosle contribución a los ecuatorianos. Pero ¿por qué hay que pedirles contribuciones anticipadas sin saber exactamente el monto del daño? Miguel, la lógica en cualquier tipo de proceso de esta naturaleza es, bueno, tomar las acciones urgentes, que creo que el país y el gobierno lo han hecho, de rescatar a los damnificados, ofrecerles un amparo y proveerles de los servicios fundamentales, algo de alimentación, agua, darles una carpa para que puedan por lo menos hospedarse de manera temporal. Pero ya una vez que pasamos esta etapa y vamos a entrar en la parte dura y complicada de la reconstrucción, es bueno tener un presupuesto. Es importante. Cuando uno va a construir una casa, uno no le dice al ingeniero o al arquitecto, bueno, construya nomás y usted me va pidiendo el dinero. No. Hay que hacer un presupuesto. ¿Cuánto vale? Para acceder a un crédito. Para cualquier cosa. Entonces, a mí me parece que hay un apuro injustificado de parte del gobierno. El gobierno debería, en ese sentido, ofrecer mayor serenidad y tranquilidad al país para enfrentar este daño lamentable. Y no imponerle otra carga que lo que va a hacer es complicar más la vida, porque al aumentar el IVA, al aumentar el impuesto a la renta, al pedir contribución sobre los salarios que tienen los empleados y luego la contribución patrimonial, lo único que está llevando es a profundizar lo que ya es evidente, una caída del consumo importante que ha reducido la producción nacional. El propio Servicio de Rentas reconoce que con estas medidas es posible tener una caída de la recaudación del 30%. Que ya venía cayendo por la situación económica. Pero no a ese nivel. Estaba cayendo al 15%, uno podía esperar que sea hasta del 20%, que ya es una cifra enorme. 20% de caída de consumo y de recaudación tributaria es señal de una crisis muy grande. Por eso es que tenemos los indicadores de desempleo totalmente descuadrados, donde aparece una proliferación de subempleo en unas estadísticas sobre las cuales varias personas han expresado sus dudas y se han sumado a la duda que yo vengo teniendo sobre este indicador desde hace años, porque yo creo que el indicador de desempleo no refleja lo que en la realidad pasa en el Ecuador. Entonces, vamos a seguir despidiendo más gente, Miguel, porque si las empresas venden menos, van a tener que reducir personal, van a tener que recortar producción. Eso significa más dolor social. Eso significa una profundización mayor de las dificultades que tenemos en nuestra economía. Entonces, si podemos evitar eso, sobre la base de una buena programación, sobre la base de una buena cooperación entre el sector público y el sector privado, bendito, hagámoslo eso. Y tomemos en cuenta que las compañías de seguros nos vienen anunciando que aproximadamente hay unos costos por los siniestros que estaban asegurados de $800 millones, que van a tener que enfrentarlos ellos. Entonces, y mayoritariamente lo que se creó, pero hay la empresa Sucre, que es pública y que debió haber asegurado todo y eso. si no reaseguró porque cambiaron las políticas de reaseguros en el Ecuador, es culpa de la entidad de control. Yo creo que ahí tenemos hay un dolor de cabeza un poco más complicado, Miguel, porque yo creo que se cometieron errores técnicos en las políticas de seguros que pueden evidenciarse en la recuperación de estos siniestros. Pero y el resto, el propio gobierno dice, los créditos del BIES estaban asegurados. Entonces, eso me imagino que tenían los reaseguros, porque el BIES no va a perder. Entonces, las compañías de seguros, si reaseguraron, van a distribuir esa pérdida a lo largo del sistema que se tiene conocido en el mundo. Y luego, las personas que no estaban aseguradas, va a haber que darles apoyo financiero para que puedan reconstruir sus viviendas. ¿Y qué tipo de viviendas? Habrá que discutir qué tipo de viviendas hay que hacer ahí y cómo se vuelve
a poner en actividad a todo ese aparato productivo y de vida que tienen en esas zonas. Las farmacias, los centros comerciales, los supermercados, etcétera, ya es responsabilidad de cada una de las empresas privadas y de los grupos privados el volverles a poner en valor, el volverles a poner a trabajar. Entonces, Miguel, yo personalmente creo que la peor medicina es seguir imponiendo tributos. Es la peor medicina. Le vamos a intoxicar al Ecuador. Le vamos a intoxicar al Ecuador. Debió hacerse a través de un fideicomiso que tanto también se ha denostado desde el gobierno, o a través de una junta, un comité de reconstrucción, como señala el decreto 1004, en donde ni siquiera le pusieron a Esmeraldas, y luego tuvo que reconocerse que da la magnitud cómo se manejan las cosas hoy. ¿Cómo deben manejarse estos recursos para que no sea ese tonel sin fondo de la caja fiscal que ingrese aumento del IVA, aumento de las bebidas azucaradas, etcétera, y entra a la caja fiscal? Bueno, el impuesto a las bebidas gaseosas va a la caja fiscal, va a la cuenta única. Y la propuesta que hemos hecho desde hace más de 10 días respecto al manejo de los recursos vinculados con la reconstrucción del terremoto es que se lo ponga en cuenta separada. A mí no me atrae mucho el fideicomiso, es una institución que ayuda a manejar. La cuestión es que no entre a la cuenta única, que no vaya a la con cuenta cualquier figura, pero que esté aparte. Esté aparte, es decir, que el BID manda $50 millones, no entra a la cuenta única, sino que va a una cuenta separada, manejada públicamente. No se trata de que manejen los sectores privados, ¿no? Sino que no confundamos las cuentas. No se trata de ponerle en la contabilidad aparte, sino en términos absolutamente operativos. La cuenta de reconstrucción de todas las áreas afectadas por el terremoto es distinta de la cuenta única y se gira sobre ella solo para la reconstrucción y no se le confunde con el presupuesto del Estado. ¿Por qué esto? Porque el presupuesto del Estado está en una situación calamitosa. No pueden pagar las obligaciones que se generan con los proveedores de servicios. El Estado ecuatoriano permanentemente está buscando en dónde coloca más deuda para poder atender las obligaciones de fin de mes. Ya le ha colocado más de 2.500 millones de dólares en bonos al Banco Central del Ecuador, que ha utilizado parte de las reservas internacionales con ese propósito. Entonces, la angustia fiscal es de tal naturaleza que si los recursos que están destinados a este objetivo extraordinario, como es el de la reconstrucción, le ponen en la cuenta única, no nos va a quedar la menor duda, Miguel, de que los van a utilizar por lo menos transitoriamente para cubrir las necesidades del déficit fiscal. Y ahí empezarán a ver yo diría, las tensiones con los requerimientos de la reconstrucción, porque los recursos no están disponibles. Esto yo lo decía a alguien con algún grado de graficación del tema. Hay un señor que por distintas razones no ha comido 4 días. Pero allá tenemos a la distancia a un grupo de familias que tampoco lo han hecho. Y le decimos al señor, por favor, llévele este plato de comida a las familias de allá, pero hágale, es para ellas, no es para usted. El señor está muerto de hambre. Ese plato no llega a las familias por razón natural, lógica. Eso es lo que el peligro que existe de manejar dentro de la misma cuenta única los recursos provenientes del terremoto. Aquí no se busca ni privatización ni nada por el estilo. Lo que se quiere es transparencia, claridad y organidad. Hacerle muy orgánico a esta cosa, de tal manera que la institución encargada de disponer de esos recursos sepa que están ahí y que nadie los toma. Ahí en ese sentido, Miguel, se pueden inclusive ver que cuando ya no hayan los recursos, bueno,
busquemos una tributación porque no hay más remedio. Bueno, ahí busquemos una tributación y veamos cómo se les puede pedir a los ecuatorianos que sean más solidarios de lo que ya han sido. Claro. Caso contrario, se le está pasando factura a los ecuatorianos sin conocerse las necesidades fundamentales para reconstruir lo del terremoto. Se está pasando la factura. ¿Y en qué condiciones, cuando venían cayendo las recaudaciones, en condiciones mucho más graves, imponer impuestos en estas condiciones? Pero claro, Miguel, sí es contraindicado, absolutamente contraindicado. Es tan contraindicado que hay este estudio recién hecho por... Y vamos a hablar, las proyecciones. ¿Qué piensan los organismos internacionales como CEPAL de las proyecciones de América Latina? América Latina está en una recesión por segundo año consecutivo. CEPAL, la OCDE y la CAF, que tienen este informe conjunto sobre perspectivas económicas, demuestran una preocupación profunda porque si no logramos corregir el rumbo del año 2016 en América Latina, el 2017 puede volvernos a dar resultados malos. Y eso sería lo peor que nos puede pasar, porque estaríamos repitiendo lo que nos pasó en la década de los años 80. Entonces, hay una advertencia seria de que tenemos que cambiar las líneas de conducta de la política y de la política económica. ¿Y qué recomiendan? Y entre otras cosas, hay que atraer inversión. Este es un momento en donde la política económica tiene que ser muy generosa con inversión, porque tenemos un problema de pérdida de recursos en la región. Hay que volverlos a atraer. Y la única manera de atraer para que haya empleo es con inversión. Y en uno de los capítulos que analiza sobre eso dice: a nivel interno, la pérdida de impulso inversor es otro factor que contribuye a la desaceleración en América Latina. Y dice, y con ejemplo, la incertidumbre política y la aprobación de algunas reformas, en particular sobre impuestos en algunos países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, está llevando a algunas empresas a aplazar sus planes de inversión. Estamos nosotros en la lista negativa de política económica frente al tratamiento de la inversión, cuando deberíamos estar en la lista positiva, en la lista de que, oye, nosotros necesitamos inversión nacional y extranjera, inversión privada, y no lo estamos haciendo. Y con el proyecto de ley que estamos hablando, agudizamos más. Yo soy partidario de la solidaridad y a fondo, Miguel, pero el impuesto al patrimonio es un impuesto que da un mensaje de desaliento al inversionista. Y peor todavía si va a ir a la cuenta única. El impuesto, el 3% adicional a las utilidades del año anterior, retroactivo, que ya pagaron, las empresas ya pagaron, las personas ya pagaron, porque es a personas que no tengan relación de dependencia también, es un desincentivo para la inversión. El IVA es un desincentivo para el consumo. Y hay que sumar las salvaguardias. Y encima ahora las salvaguardias. Van a continuar. Entonces, lo de las salvaguardias, que además nos pone un interrogante en la relación con la Comunidad Europea, y como el sistema de preferencias vence el 31 de diciembre de este año, si no llegamos a cerrar el acuerdo con la Comunidad Europea a finales de este año, ¿cómo vamos a mantener la producción con destino? Porque las preferencias se acaban en diciembre de este año. Y ya nos dijeron que no hay posibilidad alguna de extenderlas. Y ahí hay un impacto tributario de Europa a los productos ecuatorianos de más de 300 millones de dólares. Entonces, Miguel, se nos están acumulando demasiadas cosas, Miguel. De tal manera que los frentes que amenazan a la estabilidad de la economía ecuatoriana son cada día más numerosos. Nosotros pensábamos que las salvaguardias se acababan ya porque el gobierno se había comprometido. El gobierno dijo un año. Un año. Y además ya pusieron la tabla de desgravación. Y ahora no. Sigue que tenemos aquí, que tenemos un problema del sector externo todavía grave para mantener las salvaguardias, o es que estamos usando las salvaguardias para cubrir el déficit fiscal. Cualquiera de las dos explicaciones que nosotros tengamos es mala en términos de perspectiva. Entonces, en el ambiente de América Latina, en donde
las organizaciones más representativas nos están diciendo, oigan, mis queridos amigos, ustedes están caminando en la dirección contraria. Y nos están señalando como un ejemplo de la forma como desincentivamos al inversionista y le quitamos atractivos a las cosas. Por ahí no vamos a caminar, Miguel. Y lo peor es que les necesitamos, porque el sector público ya no puede invertir. Este año las inversiones del sector público serán marginales. Y por eso es que el Fondo Monetario nos decía que la recesión puede llegar a ser del 4,5% en el año 2016 y del 4,3% el 17, antes del terremoto. No sé, con lo del terremoto. El terremoto, el primer impacto del terremoto profundiza la recesión, y luego, claro, con las gestiones que uno hace para recuperar el patrimonio perdido, algo se respira, y eso es lo lógico. Pero si vamos a respirar en función de más tributos, esto va a tomar muchísimo más tiempo, Miguel. Bien, muchas gracias al economista Abelardo Pachano.